Damos inicio ahora a la segunda parte de este curso introductorio a la teosofía. En esta ocasión vamos a hablar sobre el doble etéreo, que es un vehículo esencial que tenemos en nuestro desarrollo por las razones que vamos a explicar. Verán que de los 7 subplanos que consideramos el plano físico desde el punto de vista esotérico, solamente somos capaces de ver 3 tipos de materia, vale decir, sólidos, líquidos y gases. El nervio óptico no alcanza un número de octavas mayor que esa, de manera que cualquier tipo de estructura atómica que vibre más rápido, que tenga una tasa vibratoria más elevada que la del gas, por ejemplo, sencillamente no lo vamos a ver. Como no lo vemos, pensamos que no existe. Ya habrán ustedes comprendido la importancia de recordar que los sentidos del cuerpo humano, aunque estén en su mejor condición, jamás nos entregan la película como realmente es, porque tienen una enorme limitación en términos del alcance. De manera que el doble etéreo, que se nos dice, que vamos a estudiar en esta lección, está constituido por materia etérica, que es considerada física, pero que no es visible al ojo humano normal. Los subniveles, las subdivisiones del plano físico son sólidos, líquidos y gases, eso es lo que vemos. Después de eso tenemos 4 éteres: el éter químico, el éter vital, el éter reflector y el éter lumínico. Estos éteres, cada uno tiene su función, que eso es importante, y todos tenemos esos 4 éteres en nuestro doble etérico. Lo importante de recordar es que, puedo repetir, aunque no lo veamos, ahí está y es fundamental para nuestro proceso de desarrollo. El aspecto que tiene el doble etéreo, por ejemplo, es, según se puede observar de acuerdo con lo que dicen los clarividentes, es un plateado azulado. Es un color muy difícil de definir desde el punto de vista físico, porque aunque es físico, no encaja dentro, digamos, de la tabla cromática de colores que nos es familiar a nosotros. Pero lo más aproximado que hay es un color perla azulado, es lo que se suele decir. Y como está totalmente interpenetrado con el cuerpo físico, a nivel molecular incluso, todo lo que se ve a su alrededor es un pequeño halo alrededor del cuerpo, que es observable cuando uno se pone a practicar y a mirar a la gente. Si uno va a practicar mirando gente, no tengo que decirles que tienen que hacerlo cuando la gente no lo está mirando a uno, porque si no se van a meter en un problema. Van a creer que le están haciendo un pase o a alguien, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado en ese sentido. Pero siempre tenemos oportunidad, a veces cuando estamos viajando, en el bus o como sea, podemos mirar a una persona que está dándonos la espalda, fijando la vista de esa persona y no tratando de mirarla con los ojos, de verla con los ojos regulares, sino que poniendo la vista y dejar que ocurra. Y uno empieza a ver a veces un ribete azulado, plateado, en un lado del cuerpo y después del otro lado del cuerpo, y eventualmente uno puede ver ese pequeño resplandor que hay. Cuando se construye algo, hermanos, lo importante es recordar, siempre hay que tener un plano. Cuando se construye una casa, es imposible llegar al ingeniero civil sin un blueprint, que llaman, o sea, un plano que estructura la casa, que es estructurado, digamos, diseñado por el arquitecto. El arquitecto le indica al ingeniero civil cómo tiene que construir la casa, le da las instrucciones mediante un dibujo completo que se hace basado en matemáticas y una serie de cálculos especiales. Lo mismo ocurre aquí. Para construir el cuerpo físico del ser humano hay que tener un plano, hay que tener un molde, hay que tener una característica. Ese plano lo da el karma a la persona. Y los devas que construyen el doble etéreo lo construyen del tamaño adulto basándose en el karma de la persona. Y claro, cuando nazca el bebé va a ser de este tamaño, chiquitico, pero va a estar adentro de un cuerpo de tamaño adulto. De manera que si se observa clarividentemente a un bebé en una cuna, es extraño ver cómo el doble etéreo, si puede ser visto por la clarividencia, sobresale de la cuna misma porque es de un tamaño adulto. Entonces ellos estructuran este doble etéreo, que es el molde en base al cual se construye el cuerpo físico. De modo que lo estructuran de una manera tal que como va a ser el individuo cuando crezca. Ahora, el bebé y el niño crecen dentro de ese cuerpo, hasta que lo llenan por completo a la edad de más o menos 21 años, una cosa así. Ya está
el muchachito o la muchacha han crecido lo suficiente como para llenar por completo, con la estructura física, llenar por completo el molde etéreo. Se dice que el cuerpo físico de la hembra es negativo y el cuerpo físico del varón es positivo. En el caso del doble etéreo, la polaridad está revertida. El doble etéreo de la mujer es positivo. El doble etéreo del hombre es negativo. Naturalmente, para poder avanzar, tenemos que ser capaces de pensar. Y a ese pensamiento debe seguir la acción. La acción debe traer consigo, naturalmente, experiencia. Y la experiencia trae el avance. Pero estas experiencias tienen que tener lugar a nivel físico, porque es el nivel restrictivo y pesado de la materia física lo que es esencial para nuestro desarrollo. No sabría decir por qué, pero ese es el caso. La limitación y la restricción que impone el cuerpo físico, el cuerpo de carne, digamos, es esencial. De manera que las acciones que tomamos y el aprendizaje que llevamos a cabo tiene que ser hecho a través del cuerpo físico, en el plano físico, con todas las dificultades y limitaciones que eso implica. Pero, desafortunadamente para el cuerpo físico, se trata solamente de una estructura, no tiene vida propia. La vida se la da el alma, primeramente, el ego espiritual, y la capacidad expresiva se la dan los vehículos sutiles que tiene, que explicamos en la segunda lección, los cuerpos sutiles del ser humano. Si tenemos que ser capaces de pensar a nivel físico, para eso tenemos un cerebro. Tenemos que ser capaces de sentir a nivel físico, para eso tenemos un sistema nervioso. Pero ni el cerebro ni el sistema nervioso son capaces de generar pensamiento o sensaciones, respectivamente. Para que éstas ocurran, para que tengan lugar, tienen que ser generadas por lo que llamamos el cuerpo mental o mente y el cuerpo astral o mecanismo psicológico que genera en nosotros emociones y deseos. Pero estos son dos cuerpos, dos vehículos, digamos, sutiles, que tienen forma de ovoide, los mostraremos como cuando corresponda, tienen forma de ovoide, de modo que por ser tan sutiles no son visibles para nosotros. Y como ahí se generan tanto los pensamientos como las emociones y los deseos, tenemos un problema. La naturaleza tendría un problema, porque estas emociones y estos pensamientos hay que expresarlos a nivel físico, y el cuerpo físico es incapaz de producir estas cosas. La importancia entonces de tener un vehículo que de alguna manera comunique el cuerpo mental o mente con el cerebro físico, y el cuerpo astral o mecanismo de emociones y deseos con el sistema nervioso. Tiene que haber un puente entre ambos, porque resulta que los pensamientos, tanto como las emociones y deseos, vibran a un nivel bastante alto cuando los generan esos vehículos que acabo de mencionar. De manera que tiene que haber un mecanismo, un convertidor, como se le quiera llamar, que transforme las frecuencias elevadas del cuerpo mental y del cuerpo astral y las haga disponibles, digamos, o asimilables, usables por el cuerpo físico. Los pensamientos en consecuencia pasan de la mente o cuerpo mental al cerebro mediante la función de puente que hace el doble etéreo. Sin ese puente, en consecuencia, el cerebro humano sería incapaz de concebir pensamiento alguno. El cerebro humano es incapaz de generar pensamientos. Es solamente un vehículo que los recibe y los expresa. Para eso está. La mente es el instrumento que el ego espiritual, el ser que verdaderamente somos, utiliza para pensar, para generar pensamiento. Pero el cerebro no lo puede hacer. De modo que es la mente la que tiene que pasarle al cerebro los pensamientos. Y el doble etéreo es el que hace ese trabajo. Es fundamental, en consecuencia, tenerlo. Lo mismo ocurre también con este mecanismo psicológico que llamamos el cuerpo astral, que es el que genera emociones y deseos en los seres humanos. Lo que hace es pasar esas emociones y esas energías, porque son todas energías, las pasa al sistema nervioso mediante unos centros que hay en la columna vertebral que reciben esa energía y la distribuyen al sistema nervioso. Y entonces, en consecuencia, los nervios pueden sentir. Estas dos funciones, en consecuencia, son fundamentales para los dos factores esenciales que nos impulsan a la acción,
que a su vez trae consigo la experiencia y el avance. De eso se trata. Es importante recordar, aunque se repita una y otra vez, que la única razón por la cual estamos en este mundo es el desarrollo de la conciencia. Esa conciencia divina que está en semilla dentro de cada ser humano. Pero lo importante de recordar es que no se va a lograr mientras no tengamos las experiencias necesarias, lo que llamamos vida. Vida física. La vida física es la menos vital, evidentemente, porque es la que se expresa a través del medio más denso. De modo que en cierta medida es una forma de muerte. Y resulta gracioso, porque muchas veces la gente dice que fulano se murió y perdió la vida. No ha perdido gran cosa, porque la vida expresada a un nivel físico, a un nivel denso, siempre es inferior a la que se expresa en materia más sutil, más liviana, porque es una cuestión de lógica elemental. De manera que lo que tenemos ahí es la primera función importante del doble etéreo. El doble etéreo también tiene dos funciones más que son sumamente importantes. En primer lugar, recibe energía solar. El cuerpo humano vive no solamente por las cosas que consumimos, productos de la Tierra. La Tierra como planeta tiene polaridad negativa. Y en consecuencia todo lo que la Tierra produce encaja con el polo negativo. No digo negativo en un sentido deleterio en este caso, estoy hablando de negativo simplemente en un sentido polar. Pero ese alimento no nos bastaría de ninguna manera si no recibiéramos la parte positiva. El polo positivo viene del Sol, que tiene polaridad positiva. Y la energía solar que nos llega a la Tierra, que se demora 8 minutos en llegar a la Tierra, combinada con la energía negativa que viene de los productos de la Tierra, es lo que mantiene el cuerpo físico con vida. Si se nos quitara el Sol de nuestro sistema solar, eso no es posible, pero si fuera posible una cosa semejante, nos quedarían solamente 8 minutos de vida, porque la energía polar negativa de la Tierra no bastaría para sustentar la vida del planeta. De manera que tenemos que tener ambas polaridades para mantener el cuerpo físico vivo. Consecuencialmente, lo que necesitamos es un instrumento, algo que permita captar energía solar. Ya captamos la energía negativa a través de la comida que comemos, los líquidos que ingerimos. Pero la energía solar es una cosa más sutil. Y en consecuencia necesitamos algo que nos permita recoger esa energía solar, bajarle la tasa vibratoria, que es muy intensa, y enseguida proyectarla hacia el cuerpo humano mediante unos centros que hay especializados en ese sentido. En ese sentido se encuentran ambas polaridades, ambos polos, negativo y positivo, y el cuerpo entonces continúa viviendo. En consecuencia, tanto la energía solar como la energía de la Tierra son necesarias para nuestra subsistencia, para que el cuerpo físico pueda seguir funcionando, lo más importante. Esa es la segunda función que tiene en consecuencia el doble etéreo, el captar energía solar. En términos sánscritos se conoce como prana. Esa energía solar es en alguna forma modificada por la atmósfera de la Tierra, sobre todo por la capa de ozono, como se me ha dicho, para ser disponible, para ser asimilada por el cuerpo humano y sus mecanismos que tiene para recibir este tipo de energía, sin la cual, vuelvo a repetir, el cuerpo humano no podría seguir funcionando. Lo más importante. Esa es la segunda función que tiene en consecuencia el doble etéreo. También hay algo que es extraordinariamente importante que justifica la existencia del doble etéreo. Sencillamente no podríamos encarnar si no tuviéramos doble etéreo, porque el doble etéreo cumple varias funciones en esa dirección. En primer lugar, cuando el individuo viene a la encarnación, trae consigo su identidad, la trae en los átomos simientes de los cuerpos que ya cumplieron su papel y se desintegraron. Ya hemos hablado sobre el átomo simiente anteriormente, de manera que no tengo que repetirlo. Pero como ustedes saben, después de que se desintegra el cuerpo físico, el doble etéreo, el cuerpo astral y el cuerpo mental, un átomo de estos vehículos siempre queda retenido y se guarda en el cuerpo causal de la persona. Los clarividentes han visto ahí un capullo dorado en donde se guardan los átomos simientes del individuo que ha desencarnado, cuando ya ha perdido los cuerpos que le sirvieron, físico, etéreo, astral y mental. Se desintegran, están hechos para eso. Pero esos átomos simientes guardan la memoria, son la raíz de esos vehículos. Y en consecuencia, cuando viene nuevamente el karma indicando una nueva encarnación, esos átomos simientes empiezan a vibrar y atraen materia mental y materia astral para los nuevos vehículos astral y mental, que van a ser nuevos relativamente porque la raíz es la misma, recordemos. Ahora, el problema está ahora en encontrar un cuerpo
cuerpo denso, un cuerpo físico. Ese lo proveen los padres. Pero para que los padres lo provean de una manera tal que represente al individuo, hay un mecanismo que tiene que tener lugar que es extraordinariamente importante en el proceso de lo que llamamos la concepción. Es absolutamente esencial que para poder concebir a un nuevo ser humano, o concebir el cuerpo físico de un nuevo ser humano, para ser preciso, hay que darle el que le corresponde de acuerdo con su karma, el que le corresponde de acuerdo con sus características personales, el que le corresponde con respecto a las cosas que ha aprendido o las cosas que le queda por aprender, el que le corresponde en consecuencia con todo lo que es hasta ese momento. Ocurre en el momento en que se produce la concepción por actividad sexual de los padres, que el esperma encuentra el óvulo y forman una célula doble. Esa célula doble se llama en biología el cigote o cigoto, son las maneras que le llaman. Ahora, si se deja así, lo que ocurriría sería que el bebé sería un clon de los padres, porque tiene las características de ambos. Esa no es la idea. La idea es entregarle al que va a encarnar un cuerpo que le corresponda, de acuerdo con su karma y sus características, que pueden ser muy distintas de las de los padres, para que ese cuerpecito que se va a formar dentro de la matriz de la madre tenga las características kármicas y de todo tipo que tiene el individuo que va a encarnar. Un deva mental, un ángel, coloca el átomo simiente físico en el cigote y con eso le da sus características, le da su identidad a esa primera célula. La identidad del tipo queda grabada en esa primera célula, que empieza a reproducirse rápidamente. Todas esas células son copias de la célula original que tiene el impacto del átomo simiente, porque cada cual viene a este mundo con su propio bagaje. Y el mecanismo que acabo de mencionar es el que permite que realmente nos encontremos al encarnar, nos encontremos con un cuerpo que realmente nos corresponde, con el cual tenemos una identidad y que no tiene que ser necesariamente parecido al de los padres, ni física, ni intelectual, ni emocionalmente, porque viene con su propio bagaje. Para poder estructurar el doble etéreo, también se nos indica que es el producto de entidades débicas, de ángeles. Lo que hacen los ángeles en este caso es mirar los átomos simientes, y ahí entonces pueden leer el karma del individuo. Supongamos que el que va a encarnar en una vida pasada incurrió en la crueldad de dejar ciegas a varias personas, por una responsabilidad, por crueldad o por lo que fuera, pero fue su responsabilidad que varias personas quedaran ciegas. Eso queda en su karma, naturalmente. Y cuando los devas que estructuran el doble etéreo, lo tienen que estructurar de acuerdo con las características que trae el individuo en su átomo simiente. Y entre ellas está ese problema. Y en consecuencia no reciben el material para construir el ojo, que es un material especializado, muy sutil, que permite construir el nervio óptico y toda la estructura ocular. No lo pueden, el karma se los niega. Los devas hacen lo que pueden por construir el mejor doble etéreo posible, porque saben que ese va a ser el molde en base al cual va a crecer el cuerpo físico de carne. De modo que lo hacen con todo amor y con todo empeño para que sea lo mejor posible. Pero no pueden, en alguna forma, pasar por encima del karma. Y el bebé va a nacer ciego como consecuencia. Es importante recordar que esto no es un castigo, sino que sencillamente el efecto de la causa que un individuo ha sembrado anteriormente. Si sembramos desgracia y dolor, vamos a recibir desgracia y dolor a la larga. Es causa y efecto, que es una ley universal, que es inevitable. El caso del karma es modificable muchas veces, pero si el individuo no sabe que tiene ese karma, nunca le han enseñado estas cosas, y él cree que sus acciones no va a pasar nada, sean correctas o incorrectas, bueno, no tiene cómo entonces, de alguna manera, modificar su karma, porque el karma es modificable, como vimos en la lección número 5. En este caso, no hay modificación posible, porque el hombre no sabe cómo manejarse, pero el bebé va a nacer ciego. No hay ahí de por medio castigo, vuelvo a repetir, sino solamente el efecto de la causa que él mismo ha sembrado. El doble etéreo tiene 4 tipos de éter. Cada uno de ellos tiene una función específica que llevar a cabo. El éter químico, por ejemplo, es el que tiene que ver con los procesos de asimilación de alimentos y de excreción del cuerpo físico. El cuerpo físico tiene procesos de absorción, de asimilación y de excreción también, cuando elimina lo que no le sirve. El
el éter químico es el que se encarga de eso. El éter vital, que vibra un poco más alto, tiene una vibración más alta, es el que tiene que ver con el proceso reproductivo, con la actividad sexual en general. Y el proceso reproductivo en general tiene lugar de acuerdo con las energías del éter vital, que se le llama, por esa razón. El éter lumínico, que es el que sigue, está conectado con funciones más elevadas del cuerpo físico, entre ellas la circulación de la sangre, esencialmente en los seres humanos y en los animales, y de savia en los vegetales. ¿Por qué? Porque resulta que, según se nos asegura, la vida espiritual que anima al hombre está en la sangre. El ego espiritual del ser humano está en la sangre. La sangre tiene el poder vivificador que tiene, llegando hasta los capilares más pequeñitos y manteniendo el cuerpo vivo debido a la energía que hay en ella, que es del ser espiritual que realmente somos. Y finalmente el éter reflector. El éter reflector se le llama reflector porque refleja el séptimo subplano del plano mental, o sea, está más arriba del plano astral. Los planos nosotros los mencionamos, digamos, de 1 a 7, el 1 siendo el más sutil, 7 siendo el más denso. El séptimo subplano del mundo mental, es el más denso, es a donde uno está, donde uno se puede comunicar mediante el éter reflector. Se le llama reflector por eso. Todos nuestros hábitos son producto de lo que nosotros sembramos en nuestro plano mental. De manera que si lo que queremos es algo noble y elevado, bueno, pues plantemos en nuestro mundo mental, en nuestros pensamientos, algo noble y elevado. Y eso va entonces, el éter reflector lo va a coger y lo va a reflejar a través del cuerpo astral de nuestra vida emocional, que a su vez lo va a reflejar en el cuerpo físico de la persona. También es importante recordar que pasamos gran parte de nuestra vida más fuera del cuerpo que dentro, y poca gente lo entiende. Ocurre que para que el cuerpo físico pueda dormir, tenemos que crear un estado de inconsciencia. Eso es lo que se llama el sueño. Y para que eso ocurra, la entidad que le da vida al cuerpo, el ego espiritual o el alma, tiene que salir del cuerpo. Y al salir, lo deja inconsciente, naturalmente. La idea es dejarlo inconsciente pero vivo. Eso es el sueño. Al salir del cuerpo físico, el ego espiritual se lleva consigo a los dos éteres superiores, el lumínico y el reflector. Y entonces la conciencia se traslada al cuerpo astral. Y pasamos a ser ahora conscientes de la esfera astral de la Tierra. Los otros dos éteres, los éteres inferiores, el vital y el químico, quedan con el cuerpo físico. Son ellos los que mantienen la vitalidad del cuerpo físico y le van reconstruyendo la energía durante la noche de lo que ha ocurrido durante el día, el cansancio que hay y que nos obliga a dormir, que hace que el cuerpo que esté cansado y tiene sueño, quiere dormir, es por esa razón. Es porque la energía ya se ha gastado en la medida que se puede gastar y en consecuencia el cuerpo lo que quiere es sueño. Pero el que duerme es el cuerpo. El ser que nosotros somos no necesita dormir. Pero para que pueda dormir tiene que quedar inconsciente. Y para que quede inconsciente, el que le da la conciencia, que es el verdadero ser que somos, tiene que salir del cuerpo, obviamente. Pero mantenerlo vivo. De modo que se lleva solamente dos éteres, el lumínico y el reflector. Los otros dos éteres, el químico y el vital, quedan con el cuerpo, reanimándolo y devolviéndole la energía, haciendo trabajo para devolverle la energía. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero quedamos separados. No quedan separados, porque lo que ocurre es que existe una cuerda. Se le llama cuerda porque así ha sido observada tan evidentemente. Es un hilo de luz realmente, de materia etérica, que se llama el cordón de plata. Se le ha dado su nombre por el color plateado que tiene la materia etérica, plateado azulado. Y en consecuencia, ese cordón, por así llamarlo, mantiene unidos los éteres superiores con los dos éteres inferiores que están en el cuerpo. Y así entonces la vida sigue fluyendo continuamente para mantener el cuerpo vivo. Los otros dos éteres tienen que ver con las emociones y los deseos, pero estos otros dos éteres inferiores tienen que ver con la vitalidad del cuerpo. Mientras siga fluyendo la energía vital a través del cordón de plata, el cuerpo continúa vivo, aunque inconsciente, porque es la única manera de que pueda descansar. La forma en que pueda descansar el cuerpo físico cuando le sacamos los pensamientos, las emociones y los deseos. Esa es la única manera de descansar. Y ese mecanismo, que es maravilloso, permite que el cuerpo físico pueda recuperar la energía que tiene que recuperar después del número de horas de sueño que es necesario para eso. Es importante. Una vez que ya el cuerpo físico ha recuperado su energía, una cierta ley natural que hay impulsa al ego espiritual de vuelta al cuerpo y entonces entra nuevamente,
recupera el cuerpo y uno despierta en la mañana entonces de lo más reavivado de como estaba anteriormente. Está en mejores condiciones ahora porque ha descansado. Probablemente ustedes se estarán preguntando, pero ¿cómo sabe este señor todo este proceso que ha explicado? Yo no soy clarividente, pero me he guiado evidentemente por clarividentes que me merecen confianza. Y aquellos me parece que son personas incapaces de engañar a nadie. Y lo que me han dicho tiene sentido. Existe, sin embargo, una prueba concreta, objetiva, de probar lo que acabamos de decir, de probar la relación que existe entre el cuerpo físico y el doble etéreo y las funciones que ejerce este sobre el cuerpo físico. En algunas ocasiones que nos hemos sentado a ver televisión o leyendo en una posición un poco arbitraria, no nos hemos dado cuenta, hemos colocado el brazo, tal vez una extremidad, en una posición que no es apropiada. Y nos quedamos un poco dormidos y de repente despertamos y nos damos cuenta que tenemos el brazo, supongamos que es un brazo, lo que ocurre, donde ocurre, es un brazo y que está dormido. Lo tocamos y lo sentimos como si fuera de cartón. No hay sensibilidad ninguna. Como somos muy poco dados a pensar con cuidado, simplemente lo que hacemos es que nos sentimos incómodos, porque no tenemos ninguna sensibilidad en el brazo en ese momento. Entonces lo que hacemos es frotarlo. Ya al frotarlo, sentimos como unos pequeños pinchacitos en la piel y la sensación vuelve. Y seguimos funcionando y no nos hemos dado cuenta de la cosa extraordinaria que ha ocurrido. Ha ocurrido algo verdaderamente notable, que demuestra la existencia del cuerpo astral y del doble etéreo, bien claramente. Porque las sensaciones no vienen del cuerpo físico, del sistema nervioso, vienen del cuerpo astral y pasan a través del doble etéreo para llegar al sistema nervioso. Ocurre que los átomos de carne en el cuerpo físico tienen adentro, en el núcleo, un átomo más pequeño que tiene forma de prisma, según se nos dice en ocultismo. Ese es el que lleva consigo la energía que hace que se mueva el átomo, el que le da vida, por así decir. Y en consecuencia a veces cuando eso se mantiene, pero se mantiene como quien dice flotante. No es que esto esté como en cemento ahí. Ambos átomos, el más pequeño y el más grande, se mantienen en un estado de flotación. Y son mantenidos en esa posición por las corrientes de armonía normales que tiene el cuerpo humano. Pero esas corrientes se interrumpen cuando ponemos el brazo en una situación inapropiada, en una posición inadecuada. Se interrumpe el flujo de esas corrientes que son eléctricas y entonces los átomos etéricos abandonan los átomos físicos. Y el brazo etérico, el doble etérico del brazo, se sale de la parte de carne y cuelga. Para un clarividente es muy graciosa la visión porque se ve como si el hombre tuviera 3 brazos. Pero lo que el individuo hace sin saber nada de esto, cuando siente que no tiene sensibilidad en el brazo, se lo frota. Al hacer eso se restablecen las corrientes que mantienen los átomos unidos. Y entonces el doble etéreo del brazo vuelve al brazo de carne nuevamente. Y la entrada de los átomos pequeñitos, es como prisma, que están dentro de cada átomo físico, tiene lugar, y eso es lo que causa la sensación de pinchacitos que sentimos suavecitos cuando recibimos la sensibilidad nuevamente al brazo. Eso prueba categóricamente que la sensibilidad no viene de los nervios, viene del doble etéreo, traspasada por viene del cuerpo astral, traspasada por el doble etéreo. Eso es lo importante de recordar. Y hay que hacer una demostración bien clara de que si rompemos la conexión que hay entre el cuerpo físico y el cuerpo astral, que es el doble etéreo, no vamos a sentir absolutamente nada, aunque los nervios estén en perfecto estado. Se trata de una persona joven sin patologías de ninguna especie. Resulta sorprendente, evidentemente, y debiera parecernos sorprendente, que un brazo que está en perfecto estado de salud y esa persona joven, de repente queda sin sensibilidad. Evidentemente algo ha ocurrido que interfiere con la sensibilidad. Y lo que ha ocurrido es eso, nos hemos desconectado del astral, que es el que produce la sensibilidad, las sensaciones. Es el que echa a andar, el que enciende el sistema nervioso, por así decir. Pero para que pase del astral al físico, necesitamos el doble etéreo. Ese es el que hace el trabajo en ese sentido. Actuar de puente, como ya dije anteriormente, entre el vehículo emocional y el vehículo físico. También es importante recordar, de hecho no recordar sino que saber, porque en realidad no sabemos nada al respecto, la forma como la anestesia trabaja.
la novocaína, por ejemplo, para sacarnos una muela o una intervención dental, se hace mediante inyecciones que le ponen a uno ahí de novocaína. La anestesia general, la que le dan a uno a nivel de la sangre, que se le inyectan, ese tipo de cosas, también deja el cuerpo completamente dormido, no se siente nada. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Estas anestesias tienen una característica especial, que sacan al doble etéreo del cuerpo. Y en consecuencia se pierde la sensibilidad, se pierde por completo la conciencia. Cuando es local, en el caso de novocaína, por ejemplo, lo que sentimos es que se nos duerme por completo la parte en donde se ha inyectado el líquido, y entonces la persona el dentista puede quitar una muela sin el menor dolor, sin la menor dificultad. Ese es el efecto que tiene en consecuencia la anestesia. Cualquier tipo de anestesia sobre el doble etéreo lo saca. Y en consecuencia, por esa razón, perdemos la sensibilidad. Porque la sensibilidad viene del cuerpo astral. Y no la estamos recibiendo porque ha sido interrumpida por el factor anestesia, que es lo importante recordar. Cuando la persona tiene mucha energía solar, la está descargando todo el tiempo, porque el doble etéreo es una batería y no se puede cargar continuamente, sin parar. Lo que recibe en exceso, y lo recibe en exceso porque hay mucho prana en la atmósfera, lo está expulsando todo el tiempo a través de las manos, a través de la corona de la cabeza y a través de los pies. Esa expulsión de prana es útil cuando uno quiere ayudar a personas a recuperar la salud, porque lo que tienen esas personas es el doble etéreo muy bajo en energía, porque el doble etéreo, entre otras cosas, también contribuye a reconstruir el daño que ocurre en el cuerpo físico como resultado de enfermedades. Cuando está trabajando a full esta batería y la persona está muy enferma, lógicamente que la batería está gastando más de lo que recibe. De manera que una persona sana que se le acerque y ponga las manos, incluso a veces no hay ni siquiera necesidad que ponga las manos, porque esa persona está irradiando prana todo el tiempo, y entonces el doble etéreo del enfermo va a actuar como una esponja y va entonces a absorber, a succionar, por así decir, ese prana de la persona sana que está cerca físicamente. Y así entonces le va a ayudar en su proceso de curación de la enfermedad que pueda estar sufriendo. Eso es lo importante de recordar. De modo que en eso se basa lo que se conoce como Reiki, que es una forma de curación por medio de las manos, porque las manos descargan muchísimo prana cuando lo tenemos en exceso. Mientras más intensamente respiramos, más prana tenemos. De modo que cuando uno tiene el doble etéreo bajo en energía, respirar profundamente, como quien dice que lo recarga nuevamente, es igual que una batería, porque el aire, las moléculas de aire están recargadas de prana, de energía solar. Y en consecuencia uno va reemplazando la energía solar que va perdiendo como resultado de una situación de patología que pueda estar sufriendo. La función de curación que tenemos, que la podemos pasar de una persona a otra, es debida en gran medida al doble etéreo, que actúa de puente, digamos, en esa situación. Existe una lucha permanente durante nuestra vida personal entre el doble etéreo, que es el que reconstruye el cuerpo físico, lo mantiene vivo todo el tiempo y que lo mantiene protegido en cierta medida de los abusos que lo empujamos, con los otros dos vehículos. Una mente fuera de control, que es lo que tiene la gran mayoría de la gente, por desgracia, y deseos y emociones fuera de control, que también es algo muy común, evidentemente tiene un efecto deletérea sobre el cuerpo físico. Le hacen daño, pueden avejentarlo antes de tiempo, comprometerle la salud, una serie de cosas que realmente son inapropiadas. El doble etéreo es el que trabaja para mantener ese cuerpo en las mejores condiciones posibles. De modo que hay una batalla continua, de un lado destructiva, de los dos vehículos que están fuera de control, la mente y el astral, y el doble etéreo. Una batalla continua para mantener ese vehículo como corresponde. Lo sensato es darle la oportunidad al doble etéreo para que mantenga el cuerpo en buen estado. Y para eso lo fundamental es aprender el dominio de la mente y de las emociones y deseos. Una vez que se logra el dominio de la mente, que es posible mediante la meditación, la mente misma controlará el cuerpo astral. Y no podrá expresar deseos de tipo grosero o inapropiado o destructivo. Si una mente está en orden y bajo el control de su dueño, que somos nosotros, el verdadero ser que somos, es un instrumento extraordinariamente útil y de gran poder. Pero
La gran mayoría de la gente ni siquiera sabe que no son su mente. Nunca les he enseñado eso. Si bien es importante recordar que no somos nuestra mente, que es un mecanismo que la naturaleza nos ha entregado para poder pensar. Pero no debemos identificarnos con nuestra mente. No debemos identificarnos tampoco con nuestro cuerpo astral, nuestros deseos y emociones. No son nuestros, son de nuestros vehículos. Lo importante, en consecuencia, es aprender a educar esos vehículos. Darles como si fueran animalitos que hay que entrenar para que respondan a nuestros deseos y no a los deseos que ellos tienen. Personalmente, porque se transforman en entidades vivas, pero no son nosotros. Mientras no entendamos la diferencia que hay entre nosotros y los vehículos que la naturaleza nos entrega para expresar vida, tanto a nivel pensante como a nivel emocional, mientras no entendamos eso, va a ser muy difícil sobrellevar y superar nuestras dificultades, nuestros defectos, las cosas, las debilidades que tenemos que orientar. El doble etéreo es un instrumento maravilloso en consecuencia, porque nos entrega un número de funciones que nos permiten la conexión con la parte sutil del universo, con la parte sutil que nosotros mismos tenemos en los vehículos que nos permiten pensar y sentir. En nuestra próxima clase vamos a hablar sobre el mundo astral y el cuerpo astral de la persona, el mecanismo en que nosotros genera emociones y deseos. Hasta entonces, gracias.